Parceritos, el día de hoy vamos a hablar de un personaje llamado Julio César. Sí, señores, uno de los hombres más importantes en el Imperio Romano. ¿Y por qué es tan famoso? Se lo cuento, parcero. El hombre nace por allá en el año 100 a.C. en una familia patricia, es decir, perteneciente a la nobleza romana. Pero a pesar de ser de la nobleza, ellos eran pobres, eran los pobretones de la familia prácticamente. Y es por esto que Julio César nunca tuvo un apoyo económico para su vida política. Sin embargo, este mantenía un talento, mi hermano, y era el talento de la elocuencia. Este mantenía un verbo ni el berraco. Y ese talento lo llevaría hasta las esferas más altas del ejército romano. Desde muy joven comenzó siendo sacerdote. El hombre se ganó la confianza de muchas personas y se llenó de contactos. Y eso le permitió escalar en los rangos militares. Julio César fue nombrado legado, equivalente a un oficial del ejército. También fue pontífice y cuestor, una especie de juez que se encargaba de juzgar a los asesinos y traidores. Y durante su carrera política, este man conoció a los pesos pesados de Roma. Estamos hablando de Pompeyo y Craso, los dos hombres más poderosos de toda la élite romana. Serían estos dos personajes quienes lo impulsarían en su carrera política para que llegara a ser lo que fue, el gran Julio César. Póngale cuidado. Luego de actuar como pretor o gobernante en Hispania, en el año 59 a.C. es nombrado cónsul. Papi, ser cónsul en Roma era ser la última Coca-Cola del desierto, papá. Era el duro de duros en el ejército. Pasaría un año en el puesto de cónsul para luego ser nombrado como gobernante de la Galia. Y para ese momento, Julio César, con 42 años aproximadamente, estaba lleno de experiencia y con amigos poderosos. El hombre no se dejaba de nadie y mientras estaba gobernando la Galia, aplastó un levantamiento celta liderado por el rey Vercingetorix. Un rey celta que reunió todas las tribus de la Galia para expulsar a los romanos. Se daría así la primera gran batalla de Julio César, la batalla de Alesia. En esta batalla participarían sus grandes amigos Tito Labieno y Marco Antonio, quienes junto con Julio César aplastarían el levantamiento celta y garantizarían la estabilidad y el poderío romano en la región. El hombre sería el primer general romano en llegar a penetrar esos territorios, lo que hoy sería Francia, Bélgica, Países Bajos y parte de Alemania. Tierras que pertenecieron a esas tribus de monos grandísimos que no le tenían miedo a nadie, mi hermano, pero que Julio César venció, dándole un botín gigantesco al Imperio Romano y llenándose de gloria. Según las crónicas de la época, la campaña de Julio César se saldaría con 800 ciudades tomadas, 300 tribus sometidas, 1 millón de galos reducidos a la esclavitud y otros 3 millones muertos en los campos de batalla. Hágame el berraco favor. También se formaría lo que se conocería como el primer triunvirato, que sería una alianza entre los 3 hombres más poderosos de toda Roma: Pompeyo, Craso y Julio César. Pero tanta gloria y poder le traerían numerosos enemigos en Roma que lo veían como un peligro latente para la República Romana. Craso, uno de los 3 hombres que conformaba el triunvirato, moriría en Siria. Pompeyo regresaría a Roma y sería allí donde la oposición y los enemigos de Julio César lo convencerían de que lo tenían que eliminar para evitar que fuera un dictador. Los senadores romanos veían la influencia de César como algo demasiado peligroso, pues pensaban que el hombre quería hacerse con el poder indefinidamente. Y Pompeyo, siendo la máxima autoridad en Roma, mandó a llamar a Julio César para que se presentara ante el Senado sin su ejército. Pero el hombre no era ningún bobo. El man sabía que si llegaba a Roma sin sus legiones, iba a ser juzgado por haber llevado la guerra más allá de las fronteras permitidas por el Senado y por haber conformado más legiones de las permitidas en ese momento. Y al desobedecer el llamado del Senado, comenzaría así la Segunda Guerra Civil de Roma. Póngale cuidado, papá. A este man sus hombres lo querían y le eran fieles hasta la muerte, papá. Es por esto que la Legión XIII lo acompañaría hasta el final. Y siendo declarado como enemigo de Roma, comenzaría su campaña para aniquilar a sus enemigos. Y lo primero que hace este man es asegurar la retaguardia. Él sabía que Pompeyo tenía fuerzas en Hispania y es por esto que este loco en tan solo 27 días traslada su fuerza desde Italia hasta Hispania. Derrota a sus enemigos y las legiones que estaban con Pompeyo se rinden ante César. De esta manera ya tenía vía libre para el enfrentamiento final. El 9 de agosto del año 48 a.C. se daría la batalla de Farsalia, una batalla que enfrentaría a 30.000 legionarios de César contra 50.000 legionarios de Pompeyo, papá. Una locura. Pero a pesar de estar en desventaja, los soldados de César tenían mucha más experiencia que los de Pompeyo, ya que estos habían sido reclutados recientemente.
Y gracias a esto, Julio César derrota a Pompeyo de una manera aplastante. Se cuenta que perdió aproximadamente unos 1000 hombres, mientras tanto las tropas de Pompeyo perderían más de 7000. A Pompeyo no le queda otra que salir corriendo, papá, salir huyendo. Al hombre le temblaron las nalgas y se fue corriendo hacia Egipto. Él pensaba que allí iba a estar seguro, ya que anteriormente eran sus aliados. Pero el faraón de Egipto en ese momento, Ptolomeo XIII, lo traiciona. El hombre quería el favor de César y por eso asesina a Pompeyo, papá. Julio César llega a Egipto en busca de su enemigo y al enterarse que este fue asesinado, el hombre se molesta con Ptolomeo, ya que pretendía otorgarle el perdón. Es por eso que decide destituir a Ptolomeo como faraón y el hombre toma el poder en Egipto. En ese momento, Cleopatra, quien estaba en el exilio, se entera que César está en su tierra natal y aprovecha la oportunidad. Esta mujer era una berraca. Cleopatra logra reunirse con el general romano y lo enamora. Este man quedó embobado con la belleza de esa mujer y además de eso también era una mujer muy inteligente. Tanto así que logró que César la nombrara como sucesora de su hermano y logró también que junto con su ejército derrotaran totalmente a Ptolomeo. Cleopatra y Julio César permanecerían juntos en Egipto durante aproximadamente 9 meses. En esa época se pasearon por todo lado, mijo, cogidos de la mano, Julio César presumiendo a Cleopatra y en ese periodo quedó en embarazo. Cleopatra tendría el único hijo de Julio César llamado Cesarión. En el año 46 a.C. regresa a Roma como todo un héroe. El hombre era alabado por todo el pueblo y los senadores reconocieron sus victorias. De esta manera sería nombrado dictador perpetuus, un cargo que le otorgaba el poder total en Roma. Pero César pecaría de confiado. El hombre se relajó y pensó que porque ya había tenido el poder absoluto y estaba en el Senado, no corría ningún peligro. Pero estaba totalmente equivocado, ya que varios senadores formarían un complot para asesinarlo y evitar, según ellos, que el Senado fuera destruido. Es así que en el año 44 a.C. los senadores se reunirían con Julio César para hablar de una petición que tenían pendiente. Este acude a la reunión y estando en el foro, los senadores apuñalarían a Julio César y se dice que recibiría 23 puñaladas. Según las crónicas, se comenta que hasta 60 senadores estarían involucrados en este magnicidio. Moría Julio César, pero dejaría los cimientos para lo que sería el futuro Imperio Romano, uno de los imperios más poderosos que existió sobre la tierra. Acá termina la historia de Julio César, parceros. Espero les haya gustado, hayan aprendido y que me compartan de quién más quisieran saber en una próxima ocasión. Gracias por estar acá, parceritos. La buena.